Así que mis hermanos, ¿estamos listos para el mensaje de la palabra? ¿Sí? Ustedes saben a qué me refiero cuando pregunto si estamos listos. ¿A qué me refiero, entre otras cosas? A poner su celular en modo de avión. No queremos escuchar tu ringtone, por favor. Iba a decir no nos interesa, pero suena feo. Así que no queremos escuchar el sonido de celular de nadie. Vamos a enfocarnos, ¿verdad? Dice un pastor por ahí, la llamada del Pentágono puede esperar un momentito, ¿verdad? Claudia Sheinbaum puede esperar en línea mientras tú escuchas la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Teléfono que suene, nosotros lo rifamos, hermanos. Estamos en construcción, así que di conmigo, que los niños vengan. Dilo un poquito con más convicción, que los niños vengan. ¿Sabes que ese fue el deseo del corazón del Señor? Que los niños se acerquen a Él. Jesús fue una persona muy accesible todo el tiempo. Hoy en día nosotros vivimos en una cultura de inaccesibilidad. Creo que lo dije bien, inaccesibilidad. Se nos complica acercarnos a alguien. A veces los hijos batallan por conseguir un tiempo con papá. Está esta historia del niño, ¿no? Que preguntaba a su papá cuánto ganaba al día. El papá le dio pues una cifra. Primero le preguntó, ¿y para qué quieres saber cuánto gano? Tú no te preocupes. Pero el niño le preguntaba con insistencia y el papá vio que la pregunta era más allá que algo de curiosidad. Había algo ahí detrás de ello. Entonces el papá le responde, pues gano tanto. Una semana después el niño se acerca con cierta cantidad de dinero y le dice, papá, ¿te puedo pagar una hora de tu tiempo? Es una historia interesante, es una historia que nos hace reflexionar, porque pues ninguno de nosotros en primer lugar le cobraría a nuestros hijos por pasar tiempo con ellos. Sin embargo, no pasamos suficiente tiempo con ellos. Entonces, esta cultura de inaccesibilidad se vive desde la casa, ¿verdad? Papá no tiene tiempo para mí, mi esposo no tiene tiempo para mí, el maestro no me pone atención, y lo dije bien, no lo dije al revés, el maestro no hace caso cuando le trato de decir algo, que sé, el gobierno, me acerco a las dependencias gubernamentales y es complicado, es mucho papeleo, así que muchas veces desistimos, porque no queremos dar tantas vueltas, preferimos, desistir, no tiene caso, es muy complicado. Pero la cultura del reino de Dios no nos enseña a vivir de esa manera. Y aunque quiero confesarte que muchas veces me enredo también en ese mismo diseño de vida, que no es el bíblico, de estar tan ocupado, de no tener tiempo para los demás, que sea difícil acercarse a mí. Hablo desde mis hijos, mi esposa, la iglesia, los estudiantes, los padres de familia. A veces es complicado que la gente se acerque a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque piensan, está muy ocupado, está muy ocupada. De hecho, juntos con el equipo pastoral de esta congregación hemos estado trabajando en pro de romper ese estigma, de romper esa idea que hay en la iglesia. Los pastores están muy ocupados, el equipo pastoral está muy ocupado. ¿Para qué me acerco? ¿Para qué pido una cita si no me van a poder atender? Y claro, una sola persona es limitada, pero habiendo un equipo pastoral hay más accesibilidad. Jesús era una persona muy accesible. A Jesús le decían, ¿puedes orar por mi siervo? Y él iba. A Jesús le decían, mi hija está enferma, y él iba. Jesús, mientras caminaba, si se encontraba, como lo sucedió en una ocasión, iba pasando y había un funeral, un cortejo fúnebre, y Jesús se detiene. Jesús era accesible, se detiene y va y ora por esta persona que ya estaba muerta y lo resucita, aliviando así el dolor de una madre que había perdido a su único hijo. Y el episodio que vamos a leer hoy, el pasaje central, es que no solamente Jesús era accesible para gente adulta, porque quizá este es el mensaje equivocado que estamos transmitiendo a nuestros niños. Jesús está atendiendo, Jesús está accesible, pero para los problemas reales, hijo. O sea, tú eres un niño. Casi le damos ese mensaje. Jesús está accesible para mis situaciones matrimoniales, para mi enfermedad crónica, para las cuestiones financieras. Pero ¿qué preocupaciones puede tener un nene? ¿Qué preocupaciones puede tener un niño? Y la Biblia nos enseña que Jesús también es accesible para
ellos. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Tenemos nosotros entonces que empezar esta mañana rompiendo en nuestra mente esa cultura que no es la del reino de Dios, de una cultura de ya no voy a decir, que es difícil acceder, porque el reino de Dios es accesible para todos. ¿Cuántos lo creen así? El reino de Dios es accesible para todos. Nuestro Padre Dios está accesible para todos todo el tiempo, pero del mismo modo que está para los problemas que nosotros consideramos serios, también está accesible para los niños. Le dijo uno de los discípulos a un hombre que estaba gritando: Hijo de David, era un título con el cual se conocía al Señor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice: tráiganmelo. Y uno de los discípulos le dice a este adulto: levántate, ten ánimo, te llama. A mí me llama mucho la atención esta postura de los discípulos que nos representa a todos nosotros. Si era un problema de adultos, nunca se quejaron de que Jesús fuera. Solo en una ocasión, cuando era una mujer de otra nacionalidad. Señor, pues no. Pero aún el Señor estuvo accesible para esta mujer. Pero me llama la atención la marcada diferencia que hacen los discípulos para con los niños. Y posiblemente nosotros estemos cometiendo exactamente el mismo error. ¿Qué son los niños de la iglesia? Pues unos pequeñitos, ruidosos, que hay que mandar allá para que no distraigan. Eso no es lo que está en el corazón del Señor Jesús. Él estaba accesible para un hombre ciego, para una mujer de flujo de sangre, para alguien que había perdido a su hija, para 5,000 personas que no tenían que comer, pero también estaba accesible para los niños. ¿Hasta aquí estamos bien? Vamos entendiendo hasta aquí el punto del mensaje, porque de eso trata el mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy tiene como propósito quitarnos los paradigmas, acá que tenemos en nuestra mente, acerca de la diferencia o la categorización que puede haber en el reino de Dios para los problemas de los adultos y los problemas de los niños. Y nos damos cuenta que conocemos a un Dios que se preocupa por los problemas y situaciones de los adultos, pero también por las inquietudes de los niños. Y Él grita: dejen que los niños vengan. Imagínate que hubiera una fila de peticiones y estamos formados para sanidad, para dinero, para lo que sea, y luego un niño lo vemos en la fila. Algunos tuviéramos la actitud de decirle: hijo, dale chance a aquel adulto que está atrás. Y el Señor dijera: ¿por qué? Si también Él es importante para mí. Nuestros niños son importantes para el Señor. Quiero definirte algo que me pareció bastante importante y después ir a los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy y que nos van a dar 4 verdades, por lo menos, que podemos nosotros hacer o dejar de hacer. La niñez o la infancia, también llamada en algunos lugares donde búsqueda, es el principio o la etapa de desarrollo. Esa es la niñez o la infancia, el principio o la etapa de desarrollo. Dicho de esta manera, es la etapa de la vida que abarca desde el nacimiento hasta la pubertad. Niños desde el nacimiento hasta la pubertad. Se caracteriza porque en esta etapa se empieza a notar el desarrollo físico, emocional, social y cognitivo. La palabra cognitivo tiene que ver con la capacidad de recibir la información, comprenderla y procesarla, es decir, la comprensión. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15, presta atención a este pasaje, no lo busques, ahorita vamos a leer juntos. Le dice Pablo a Timoteo: persiste en lo que has aprendido. Escucha con atención esto. Sé que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, no demeritaba ni menospreciaba, el diablo. No es cierto. Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, no menospreciaba, no le quitaba mérito al hecho de que un niño escuche y sea enseñado en la palabra de Dios. Escucha con atención. Vuelvo a mencionarte que nuestra cultura es una cultura de difícil acceso, pero toda la Biblia está llena de un Dios
de un Señor Jesucristo que es de fácil acceso. Te pregunto, ¿bajo qué cultura estás viviendo? ¿Una cultura de difícil acceso o una cultura de fácil acceso? Empecemos y enfoquémonos en nuestros hijos. Si tú le preguntas a tu hijo, hijo, ¿es fácil acercarte a mí? Y creo que comprendes que estoy hablando de un acercamiento de corazón, porque pueden estar sentados en la misma mesa, una silla pegada a la otra, cada almuerzo, desayuno y comida, pero con el corazón distante. Me gustaría que padres de familia que estamos aquí y los que están allá en diferentes partes de México y de otros países puedan preguntarse o puedan hacerle esta pregunta a sus hijos: ¿soy de fácil acceso para ti? O a sus nietos en su caso. ¿Soy de fácil acceso para ti? Pablo no menospreciaba, mis hermanos, la enseñanza de las Escrituras desde niños. Algunos dirán, yo tampoco menosprecio la enseñanza de la Escritura, pero aquí te voy a desarmar y espero que esta pregunta te atraviese el corazón. El hecho de decir no menosprecio la enseñanza de las Escrituras significa que tú haces todo para que tus hijos aprendan las Escrituras. No quiere decir que te molestes porque aprendan las Escrituras. Quiere decir que no hacemos nada porque aprendan las Escrituras. Eso es menospreciar que en esta etapa del desarrollo el niño tenga un acercamiento a las Sagradas Escrituras, que el niño tenga un acercamiento a Dios. Nos preocupamos y debemos preocuparnos porque estudien, aprendan a leer, aprendan a escribir, aprendan un oficio y en su momento trabajen y vivan por sí mismos. Pero debemos preocuparnos aún más que estén aprendiendo las Sagradas Escrituras, ¿o no, mis hermanos? Eso es lo que nos debe preocupar. No si tienen suficientes juguetes. No te debe preocupar si tu niño que está en etapa de desarrollo, si tiene celular o no. Te debe preocupar si está aprendiendo las Sagradas Escrituras. Antier, con alumnos de 5º grado de primaria. Y me decían que varios de ellos tienen celular. Y yo les digo, ni lo necesitan, ni les hace bien. Y todo salió de unos comentarios que empezaron a hacer. Y digo, ¿y de dónde estás aprendiendo esto? Y me dice una niña, profe, mira, muy en confianza la niña. Profe, yo le dije a mi mamá que iba a hacer tarea, pero no es cierto. Me puse a ver no sé qué videos, de quién sabe qué. Y me desvelé. Y la verdad es que, escuchen bien, padres de familia, un niño en desarrollo no necesita un celular. ¿Están escuchando? Así que no te preocupes. Ay, mi niño ya me pidió celular. Necesita la Biblia. Necesita que tú y yo le instruyamos en la palabra de Dios. No que TikTok o Facebook le instruyan en todas las ideologías y perversiones. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Perfecto. Y apenas estamos iniciando, para agarrar calorcito, ¿ok? Que ya los veo asustados y estoy en la introducción, ahora sí de verdad. Pablo nunca menospreció que un niño fuera instruido en la palabra. Y le dice a Timoteo, Timoteo, persiste en lo que aprendiste. Sé que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y Pablo no dice, eso no te sirvió mucho, ahora no. Dice, eso te sirvió y te puede hacer salvo por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjate que esto me encantó. La palabra niñez o infancia en la Biblia viene de una palabra griega que es paidión, y quiere decir pequeño o también inmaduro. ¿Qué digo? Son las características de un niño. Es una personita pequeña, es una personita inmadura. Por eso los niños hacen berrinche, ¿verdad? Por eso los niños titubean tanto. A mí me cuesta con mi hijo menor para que tome una decisión. Le digo, mi amor, pero rápido. Es que quiero escoger un cuaderno para colorear. Vamos a la papelería y parece mi esposa en tienda de ropa. Ya estoy, pero apúrate, ¿cuál quieres? Le digo a mi niño, no a mi esposa. Bueno. Apúrate. ¿Cuál? No, es que este me gusta. Escoge uno. Está gozando el hermano. Ahora, escoge, decídete. Un niño le dices, ¿qué quieres? ¿Quieres un chocolate o una paleta? Y está el niño así. Está como aquel señor al que le ofrecieron. Llegó a visitar a una familia. Oiga, ¿qué le ofrecemos? ¿Quiere coca o quiere café? Y él dijo, pues deme una coquita fría en lo que se calienta el café. La estatura pequeña y la inmadurez son propias de la infancia. El asunto es cuando vemos peladotes, grandotes haciendo berrinche.
porque creció en estatura, pero no creció aquí y tampoco creció acá, ¿verdad? Y también hay un asunto cuando vemos a muchachas, a señoras que siempre escogen el mismo tipo de hombre irresponsable. Está pasando el tiempo, pero no maduras ni aquí ni maduras acá. ¿Me está siguiendo? Porque es cierto, hemos crecido en estatura. ¿Les sigo, amor? Acá tengo mi monitor. Pensemos, ok, ya no somos niños. De hecho, los niños ahí están. Por lo menos aquí vemos personas de 10. Algunos, no quiero ni mencionar la cifra, nomás de verlos. Pero ya estamos. Ahora escúchame con atención. Ya no somos niños. Pero vamos a ser honestos. Tenemos de vez en cuando, de vez en diario, actitudes de niño. Cuando dos personas en el matrimonio pelean y se dejan de hablar, ¿no te suena infantil? Viven en la misma casa. ¿Suena infantil o no? Pero ustedes lo han hecho. Y ella también. Y nosotros también. Es infantil, pero lo hacemos. Peleamos con un hermano en la iglesia y tratamos de no topárnoslo. Es más, si nos sentábamos cerquita, cambiamos de fila. Si lo vemos en el supermercado, ahí vamos con el carrito y vemos que viene en aquel pasillo y aunque necesitas algo de este pasillo, te das la vuelta. ¿Qué es eso? Inmadurez. Entonces sí tenemos características infantiles, no las buenas que deberíamos de tener. Llegamos allá. Ok, escucha, esta palabra, pequeño, inmaduro, viene también de una palabra paideía. Esto es un mensaje que compartí, creo que hace 2 años. Paideía, una cultura, fue el título de aquel tema. Y la paideía era la manera en que los griegos pensaban que se transmitía precisamente la cultura de generación a generación, a través de la educación, las artes, el deporte. Paideía quiere decir tutoría, educación, entrenamiento, corrección y disciplina. Y escúchame con atención, de allí viene la palabra que conocemos como país. Escúchame bien, de ahí viene la palabra país. Imagínate tanto significado en una palabra: niñez, infancia, paideía, país. Por eso hay que tener cuidado cuando se nos habla y se nos hace pensar que está bien quitarle la vida a un niño que no ha nacido. Lo que estamos destruyendo es una cultura, lo que estamos destruyendo es un país. Pero ese es un mensaje para otra ocasión. Vámonos a la palabra de Dios. Vamos a leer 2 pasajes de la Escritura. Uno se encuentra en Mateo, capítulo 19, versículo 13. Y creo que solo vamos a leer ese. Confía en que el otro que no vamos a leer y que te lo voy a decir es el complemento de este pasaje. Mateo, capítulo 19, versículo del 13 en adelante, dice así. Estamos hablando, dejen que los niños vengan. Mateo capítulo 19, del 13 al 15, una disculpa, me perdí tantito. Dice así: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Creo que el episodio es un episodio muy bien conocido. También lo encontramos en Marcos capítulo 10, del 13 al 16, y también lo encontramos por allá en Lucas. Ok, imagínate esta escena. Jesús seguramente haciendo algo serio, algo relevante, predicando el reino de Dios, está en algún lugar, en algún momento, y de repente unos padres de familia, bien intencionados, dicen: ahí está Jesús. O posiblemente no iban pasando, posiblemente salieron de casa con el propósito de encontrarse con Jesús y se dijeron: queremos que Él bendiga a nuestros hijos. Entonces los padres llegan, ven que Jesús está ocupado, pero le empiezan a decir: Señor, así como le había gritado el ciego, como le había pedido Jairo, como muchos otros, y que los discípulos no se habían opuesto, pero cuando vieron que era cosa de niños, fíjate bien,
Les empezaron a correr diciendo, no, ¿hay alguien enfermo de ustedes adultos? Y ellos, no. ¿Alguien tiene un problema? ¿Alguien quiere que su suegra se vaya de casa? No, pues no, nadie tiene problemas de ese tipo. Entonces, ¿qué quieren? Pues queremos que Jesús bendiga a los niños. No, Él está muy ocupado para eso. Me llama la atención porque en una versión dice, entonces Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños se acerquen. Regañó a los discípulos, atención, regañó a aquellos que tenían que saber mucho más de su corazón y su carácter y les dice, dejen que los niños se acerquen a mí, no les estorben, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora sí, aquí te van 4 verdades que vamos a aprender esta mañana y que espero con todo mi corazón que seas bendecido y las puedas poner por práctica. Y en dado caso de que estemos haciendo lo incorrecto, lo dejemos de hacer. Hace rato mencionábamos que no debemos menospreciar la enseñanza a los niños. Y también dije, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que te moleste que tus hijos estén escuchando la palabra. Quiere decir que durante la semana no haces nada para que tus hijos o nietos conozcan la palabra de Dios. No somos accesibles, siempre nos ven ocupados. Primer verdad bíblica que aprendemos hoy. Jesús quiere bendecir a los niños. Diga conmigo esto, Jesús quiere bendecir a los niños. Y yo no sé si tú sepas que Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Levanta la mano si tú sabes esto. Jesús es nuestro ejemplo. Entonces, si Él quiere bendecir a los niños, ese mismo deseo debe haber en mi corazón. Debo prestar especial atención en las necesidades de los niños. Los niños están siendo relegados, los niños están siendo olvidados, los niños están siendo ignorados. Sin embargo, el Señor nos vuelve a recordar esta mañana la importancia de ellos. Ahora, la pregunta es, si Jesús quiere bendecir a los niños, esto te va a volver loco como a mí en el buen sentido. No como estás, en el buen sentido. ¿Qué es bendecir? Pregúntenme, ¿qué es bendecir? Qué bueno que lo preguntan porque lo investigué. Y bendecir quiere decir proferir, declarar bendición con abundancia. Escríbalo bien porque le voy a adelantar que en unos minutos nuestros pequeñitos que están en su clase van a venir para que usted los bendiga. No para que yo los bendiga. Yo voy a bendecir a los míos. Usted va a bendecir a los suyos. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es bendecir? Apréndetelo bien porque esto lo debes hacer mínima una vez al día. Mínimamente una vez al día. ¿Qué es bendecir? Proferir bendición con abundancia, prosperidad y generosidad. Esto es bendecir. También en el griego, la palabra bendecir es hablar bien de alguien, agradecer e invocar una bendición de prosperidad sobre esta persona. Escucha bien, Dios nos dio una boca para bendecir. Diga conmigo, Dios me dio boca para bendecir, especialmente a nuestros hijos. Pero yo con vergüenza debo de decir que muchas veces en vez de bendecir, los insulto o los ofendo. O por lo menos les afirmo, cabezón, terco, desobediente, y se los digo con énfasis. Yo no sé, supongo que ustedes no, porque parecen ángeles, pero a mí me pasa. Qué hermoso sería y qué hermoso va a ser, porque lo vamos a aplicar, que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más bendición. ¿Qué es bendecir? Hablar bien. ¿Qué es bendecir? Proferir prosperidad, proferir abundancia, proferir, generosidad. Eso es bendecir. Y hoy en la palabra de Dios vamos a ver 3 pasajes rapidísimo. No voy a profundizar porque estamos hablando de 4 verdades que aprendemos del pasaje en donde Jesús bendijo a los niños. La primera verdad es que Jesús quiere. Digan conmigo, Él quiere. ¿Qué quiere Jesús? Quiere bendecir a nuestros hijos. Él se deleita. Yo lo he dicho muchas veces, hermanos. Cuando conocemos al Dios que está aquí en las Escrituras y que se nos presenta, nos damos cuenta que Él se complace en bendecir. Muchas veces disciplina y corrige, pero no es lo que le llena el corazón. Los que somos padres creo que entendemos y no somos perfectos. Ahora imagínate un Dios perfecto. Los que somos padres, yo le digo a mis hijos, a mí me encanta
abrazarte, jugar contigo, que te acuestes junto a mí. Me encanta darte besitos. Nosotros le llamamos un ataque de besitos y nos peleamos a ver quién besa más. Algunos dirán que cursi, pero quizá alguno dirá, yo hubiera querido tener un papá como el pastor. Bueno, ese asunto. Entonces, le digo, todo eso a mí me encanta. Y le digo, cuando te tengo que dar vara, porque les tengo que dar vara, eso no me gusta, pero lo tengo que hacer. No me gusta, me encanta lo otro que te dije. Y yo creo que siendo pecador, imperfecto, eso puede ser un reflejo del carácter de Dios que yo veo en la Biblia. Él se complace en bendecir, Él se complace en dar, Él se complace en estar con nosotros. Y cuando nos corrige, lo tiene que hacer porque es justo, pero no es algo que le causa complacencia. No es algo en lo que se deleita. Él se deleita en la misericordia. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y lo puedes leer. Tienes esta semana para leer toda la Biblia y te vas a dar cuenta que Él se complace en bendecir. ¿O me lo crees? 3 pasajes que hablan de bendición para que tú los leas a tus hijos y los ores con tus hijos. Algunos de aquí dirán, me hubiera encantado escuchar esto cuando era más joven y mis hijos eran pequeños. Sí, quizá tiene un peso específico para esas situaciones, pero hoy en día que eres grande, que eres adulto, que tienes hijos, y que quizá tus hijos ya son padres y que quizá tus hijos ya son abuelos, no es tarde para bendecirlos de esta manera. Qué hermoso es cuando un padre nos bendice. ¿No es cierto? Algunos de los que están aquí, voy a ser honesto y quizá toque fibras sensibles, pero quizá nunca has escuchado que tu padre te bendiga. Has escuchado que el pastor te bendice, que ora por ti, y créeme que cada vez que lo hacemos es con todo nuestro amor y con toda nuestra fe, pero no se compara a la bendición del padre o de la madre. Y yo no sé, quizá no dependa de ti, quizá le puedas hablar a papá, a mamá y decirle, papi, ¿me podrías bendecir, por favor? Y vas a ser bendecido. Pero si no depende de ti, estoy seguro que lo que sí depende de ti es que tú bendigas a tus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí va, primer ejemplo de bendición, Números capítulo 6. Esto, mis hermanos, viene del corazón de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos ama y nos quiere bendecir? Y quiere bendecir a nuestros hijos, a nuestros pequeñitos, porque no está solamente ocupado de tus problemas de adulto. No está preocupado solamente por tus problemas. Qué bueno que Él se ocupa de lo nuestro, pero qué precioso es saber que también le interesan los miedos de nuestros niños. ¿No crees eso? Qué hermoso es saber que tenemos a un Dios que se compadece de los más indefensos, de los vulnerables. Me encanta esta porción de la Biblia que dice, Padre de huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santuario. Él es el protector de los débiles, defensor de los ignorados. Él es el Padre justo. Números capítulo 6, versículo 22. Escúchalo con atención, no te me desenfoques, porque esto es algo que vas a hacer ahorita para con tus hijos, o lo vas a hacer en la tarde, hacerles una llamada o verlos y decir, hijo, te voy a bendecir. Y el niño va a poner su manita y tú le vas a decir, no tengo oro ni tengo plata. Te voy a bendecir en el nombre del Señor. Dijera Kiko, así que chiste. Ok, Números 6:22. Jehová habló a Moisés. ¿Quién habló? El Señor. Esto viene del corazón de Dios. El Señor habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón, que era el sacerdote, y a sus hijos, y diles, así bendecirán a los hijos de Israel. Escúchame bien. Dios estaba diciéndole a su sacerdote, así vas a bendecir a mi pueblo. Y empieza a decir esto. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Jehová te bendiga y te guarde. Vamos a tener una actitud de bendición. Jehová te bendiga y te... Va a decir el niño, papi, quítame la mano, que alguien más ore por mí. Ahora, vamos a declararlo en bendición. Viene, 1, 2, 3. Jehová te bendiga, Jehová y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque esto es el deseo de Dios para nosotros y para nuestros hijos. Oye, yo quiero esto para mis hijos. En algún momento ellos van a salir del hogar. Mientras estén en el hogar, quiero esto para ellos. Pero cuando salgan del hogar, yo quiero que el Señor los bendiga y los guarde.
Quiero que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ellos. Es decir, que cada persona que los vea diga, este joven está bendecido por Dios. A eso se refiere que alce su rostro. Es como alguien que está siendo iluminado. ¿Se acuerdan de José? Estaba en la cárcel y la gente decía, Jehová está con él. Era esclavo en casa de Potifar y la gente decía, Jehová está con él. ¿Se acuerdan de Daniel? En el foso de los leones y la gente decía, Jehová está con él. Los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego y la gente decía, Jehová está con él. Mis hermanos, no se trata de la circunstancia. Todos atravesamos hornos de fuego metafóricos, fosos de leones, cárceles, todos las atravesamos. La pregunta es, ¿Jehová está contigo? ¿Y cómo se da cuenta la gente? Yo quiero que donde mis hijos anden, la gente diga, ese niño, ese joven, tiene la bendición del Señor. ¿Tú quieres eso para tus hijos? Bueno, ya somos varios. El Señor tenga de ti misericordia, hijo. Alguna vez quizá le falles al Señor. Que el Señor tenga de ti misericordia. Escucha esto. Jehová alce sobre ti su rostro, y esto es importantísimo. Y yo quiero ver a mis hijos en paz. Yo quiero ver a mis hijos en paz. ¿Alguien dice amén? Yo no quiero ver a mis hijos peleando con medio mundo, peleando con la esposa, peleando con la suegra, peleando en el trabajo, peleando con los vecinos, peleando consigo mismo, con problemas emocionales. Yo quiero ver a mis hijos en paz. Y la palabra paz se define también como armonía. ¿Cuántos quieren esta bendición para sus hijos? Bueno, aquí tienes ya un acordeón para que ahorita que mandemos a traer a tus hijos los bendigas de esta manera. Segunda bendición. Salmo capítulo 20 o Salmo número 20. Qué hermoso es el Señor. Esta es otra bendición que yo quiero proferir y declarar sobre mis hijos. Ayúdame a leerlo del versículo 1 al versículo 4. Dice así, 1, 2, 3. Hijo, que Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Yo quiero esta bendición para mis hijos, mis hermanos. Donde quiera que anden, que el Señor los bendiga, que el Señor los defienda, que el Señor les envíe ayuda. Que el Señor escuche sus oraciones. Alguien dice amén de todo corazón. Esto yo lo quiero para mis hijos. Y me encantaría que mis padres me declaren esto también. Algunos no saben, nosotros venimos de una familia que se separó cuando éramos pequeños y hoy en día no hay ni uno solo de nosotros que viva en la misma ciudad. Papá, mamá, mis 5 hermanos, uno ya falleció. Y era el único que vivía en una misma ciudad en Estados Unidos con otra de mis hermanas. Los 7 que quedamos de esa familia, todos vivimos en una ciudad diferente. Pudo ser consecuencia de la separación probablemente, pero independientemente de a dónde nos lleve Dios o las decisiones buenas que tomemos en cuestión de trabajo, en cuestión de estudios, que donde quiera que estemos, esto quiero para mis hijos. El Señor te escuche, Gadiel. El Señor te escuche, Liam, en el día de conflicto. Acude al Señor por ayuda. Él te va a responder. Haga memoria de tus oraciones. Yo quiero esto para mis hijos. ¿Tú lo quieres para tus hijos? Algunos los vemos muy chiquitos, hermanos. Pero los que están aquí y ya tienen hijos que han salido de casa, siempre les escucho y es lo mismo. Qué rápido se va el tiempo. ¿Es cierto? Qué rápido se va el tiempo. Una última bendición, no lo busques, esto se encuentra en 3 de Juan capítulo 2 y te quiero decir algo, para pasar al segundo punto que es más corto en cuanto al tiempo. 3 de Juan versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Habla de una prosperidad integral. Quiero que seas prosperado. Aquí el apóstol Juan le está hablando a un amigo suyo.
Amado, así como prospera tu alma, o sea, tu alma está bien, tú estás contento, tú tienes gozo, tú tienes paz, pero posiblemente estás enfermo, posiblemente estás en crisis. Y el deseo de mi corazón, imagínate al amigo de Juan cuando le llegó esa carta y le dice: Juan, quiero que seas prosperado en las finanzas, quiero que seas prosperado en la salud, quiero que seas prosperado en abundancia, así como tu alma está próspera. ¿Sabes? La palabra prosperidad me encanta, hermanos. Es una palabra griega que quiere decir ayuda en el camino. Cuando alguien le decía sé próspero, es que recibas ayuda en el camino, que logres alcanzar y que triunfes en los negocios. Fíjate nada más lo que le está diciendo Juan a su amigo en el griego original: que el Señor te ayude en el camino, que logres alcanzar aquello que estás buscando y que triunfes en los negocios. Pero también esta palabra del hebreo me encanta todavía más, porque quiere decir ser empujado hacia adelante. Hace muchos años, recuerdo que nosotros fuimos allá en Tamaulipas a una presa. No, nosotros vivimos en una ciudad, crecí en una ciudad en el Golfo de México, en Tampico, ahí nací, pero crecí en una ciudad al norte, en Nuevo Laredo, y no hay mar. Pero había unas presas y alrededor hay como arena igual, y recuerdo que metimos la camioneta muy cerca del agua, entonces se atascó y le poníamos palos y le poníamos piedras y se aceleraba. Aparte que era un muchacho de unos 11, 12 años, no podía ayudar de mucho, pero recuerdo que fuimos a pedir ayuda. Había un cuartel militar cerca y fuimos a pedir ayuda. Caminamos algunos 20, 30 minutos y trajeron un Jeep, un Hummer, y entonces los soldados del ejército pusieron esa cadenita, la enredaron. En menos de un minuto estábamos fuera. Todo lo que nosotros no pudimos hacer por horas intentando en nuestras propias fuerzas, un vehículo del ejército lo hizo en un minuto. Y a veces nosotros necesitamos ese empujón o ese jalón, pero hacia adelante, para ser prosperado. Todo lo que te ha costado tanto, y a veces decimos: es que no sabes cuánto me ha costado. Bueno, con la bendición de Dios se consigue muchas veces en un instante. ¿Cuántos lo creen de verdad? Entonces, ser empujado hacia adelante, tener éxito en todo lo que hagas, ser próspero y lograr. Mis hermanos, estas son las bendiciones que nosotros deseamos para nuestros hijos. Que vayas hacia adelante. Posiblemente yo no tuve un buen matrimonio y tuve un fracaso, pero yo quiero que tú seas empujado. ¿Alguien me está entendiendo acá? Porque si no, los vamos a dejar en el mismo lugar. Y yo tuve un matrimonio fallido, y mi hijo tuvo un matrimonio fallido, y mi nieto tuvo un matrimonio fallido. Y dices: bueno, ¿hasta qué momento necesito que alguien nos empuje hacia adelante? Necesito que Dios me saque de este bache. Yo he sido alcohólico, tengo un hijo alcohólico, tengo un nieto alcohólico. Necesito que alguien me empuje hacia adelante. Y eso es ser bendecido, porque puedes tener mucho dinero, pero no bendición. Esto lo voy a repetir: puedes tener mucho dinero, pero no bendición. Dios nos quiere bendecir en todo. Dios nos quiere bendecir en todo. Nuestros hijos no tienen por qué luchar con los mismos pecados, hábitos o mañas que nosotros hemos luchado. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que nuestros hijos son como flechas en nuestro, ¿cómo se llama? Aljaba. Nuestros hijos son como flechas en nuestra aljaba. Yo tengo 3 flechas, ¿verdad? Una flecha se llama Yuli, otra flecha se llama Gadiel y otra flecha se llama Liam. Y yo no quiero que estén en donde yo estoy. Necesito la fuerza de Dios para agarrar esa flecha, tensar el arco y mandarlos a volar. No, y lanzarlos lo más lejos que puedan. La que pueda yo. ¿Me estoy explicando? Yo creo que todos nosotros, mis hermanos, necesitamos despertar. A ver, mi hijo está siguiendo el mismo patrón de conducta que yo he tenido y no está bien. Hay cosas que debo romper. Por eso Pedro escribe: hemos sido rescatados de la vana manera de vivir. En muchas de esas cosas vanas han sido heredadas por nuestros padres. Pero hemos sido rescatados no para seguir viviendo de la misma manera y para que nuestra siguiente generación vaya más adelante.
¿Quién lo cree de todo corazón? Que vayamos, mis hermanos, más adelante, que nuestros hijos lleguen más lejos. Si yo tuve 2 hijos, que Gadiel tenga 5. Que vayan más lejos. Yo quiero que mis hijos vayan más lejos. Que tus hijos vayan más lejos. Si tú amas al Señor, que ellos lo amen el doble. ¿Sí me explico? Si tú tienes una familia estable, que ellos decidan con mucha más sabiduría de lo que tú y yo elegimos. Que nuestros hijos vayan más lejos. Ahora, presten atención a esto. Brian, ¿me ayudas, por favor? ¿Cómo los bendijo Jesús a los niños? ¿Alguien recuerda el pasaje cómo los bendijo? ¿Cómo los bendijo? Con sus palabras, orando por ellos, pero los tocó. Digan conmigo, los tocó. Mis hermanos, ¿estamos nosotros tocando a nuestros hijos, tocando su corazón? O inclusive en una manera totalmente sana y santa, tocándolos. Mira, yo decía esto hace unos días y lo creo con todo mi corazón. Nuestra boca y nuestras manos deben de ser un canal, una conexión entre el cielo y la tierra para nuestros hijos. Voy a repetir esto. Nuestra boca y nuestras manos deben de ser una conexión, una extensión de lo que Dios quiere hacerle sentir a nuestros hijos a través de nosotros. Lo creo con toda mi fe, mis hermanos. En un contexto totalmente diferente, y qué bueno que existe, hay una frase que se ha dejado oír últimamente: los niños no se tocan. No estoy contradiciendo una cosa ni otra. Jesús tocó a los niños como debía de tocarlos y como nosotros debemos de tocarlos. Pero por otro lado, aquellos que defendemos, que debemos defender, en el contexto al que se aplica, los niños no se tocan, tenemos que también tener cuidado, mis hermanos. Es cierto, los niños no se tocan. Los niños no deben ser maltratados, humillados, abusados, violados. Pero yo quiero prevenirte acerca de cómo verdaderamente no permitir que se toque a nuestros niños. Yo te lo decía y te lo digo de verdad. El celular es una herramienta muy buena para aquellos que la sabemos o estamos aprendiendo a utilizarla. Pero un niño en etapa de desarrollo no necesita, es dañino para él, un celular. Sácalo, quítale el celular, sácalo de su habitación, al celular, no al niño. Porque aunque tú dices, los niños no se tocan, no sabes cuán manoseado está en su corazón con todo lo que ve. Con todos los reels, los TikToks, lo que sea, páginas que se van abriendo una tras otra, tras otra. Y lo llevan a empezar a explorar de una manera totalmente depravada su propia sexualidad. A veces mis hijos me preguntan, papi, ¿por qué no me dejas ir a una pijamada? Le digo, porque no es saludable. Porque no conozco a los otros niños, porque no conozco a los papás de los otros niños. Si quieres ir a casa de alguien, de un amiguito, ve, y a la hora de dormir, pues como quiera vas a dormir, no vas a estar platicando durmiendo, ven acá y duerme. Pero hay algunos que soltamos a nuestros hijos con tanta ligereza. Según los estudios, escúchame bien, como personal docente, hola, bendiciones. Acá hay un niño perdido y un papá distraído. Como personal docente, escúcheme con atención. Se nos enseña últimamente, y es bueno, hemos crecido en capacitaciones acerca de el abuso infantil. Entre otras cosas, nosotros tenemos políticas acerca de nunca hablar a solas en un lugar cerrado con un alumno o una alumna de cualquier edad, desde kinder hasta preparatoria. Siempre a puerta abierta, de preferencia con un testigo o con alguien que sepa que tienes una reunión. Sin embargo, las estadísticas arrojan que los abusos sexuales contra los menores no ocurren por desconocidos. El 98% ocurren por personas
cercanas a la familia. Tíos, primos, vecinos, amigos de la escuela. Y también menciona que hay un patrón en cuanto al abuso del niño, en donde el, ¿cómo se llama? Llamémoslo el depredador. Empieza con una etapa llamada una etapa de cultivo, en donde empieza a ganarse la confianza del niño, de la niña, de cualquier edad, sobre todo los más indefensos, dándoles algún juguetito, algún regalito. Este es un secreto, y después la cosa va subiendo. Mis hermanos, si de verdad creemos que los niños no se tocan, que yo lo creo en ese sentido, debemos estar presentes como padres. ¿Qué tan accesible eres para que tu hijo venga y te diga, papi, te quiero contar algo que no me hizo sentir cómodo? O tu hija. Fíjate que este tío o este maestro me abrazó, pero no me sentí bien. Y tú le, ay, es tu tío, no hagas que, cuidado. ¿Estamos poniendo atención, mis hermanos? Necesitamos dejar que los niños vengan a Jesús. Dejar que los niños crezcan en un entorno mucho más saludable del que nosotros crecimos. Hay cosas de mi infancia que a mí me gustaría borrar. Y supongo que varios de aquí también. Digo, quizá a final de cuentas Dios, que todo lo torna aún lo malo a lo bueno, hizo que tuviera cierta formación y que hoy en día tomo ejemplo de eso y prevengo y veo, y a veces le digo a los jóvenes, a veces platicando con Brian, es que yo lo veo de esta otra manera. Bien, teniendo pláticas bien, estoy observando esto y me dice, sí, cierto, Paz, no lo había visto yo así. ¿Por qué? Porque quizá ayudó el contexto que cada uno de nosotros tenemos para evitar que nuestros hijos pasen por lo mismo. Nuestras manos y nuestra boca deben ser usadas como un canal de bendición. Y hoy en esta mañana lo vamos a hacer. Voy rápidamente hacia las otras 3 verdades. Atención, la siguiente verdad solo la voy a mencionar. ¿Cuál fue la primera verdad? Jesús quiere, digan conmigo, quiere. Quiere, desea con todo su corazón bendecir a nuestros niños. La segunda verdad es, los que acercan o alejan a los niños de Jesús, no es Jesús y no son los niños, son los otros adultos. Debemos preguntarnos, yo como adulto, ¿estoy acercando a mis hijos a Jesús o lo estoy alejando de Jesús? Le decía a los padres de familia de la escuela donde trabajo, posiblemente tu hijo tenga 1 hora al día una clase de Biblia y luego llega a casa y te dice, mami, aprendí esto, y tú le dices, pero no es para tanto. O él está aprendiendo a no mentir y luego cuando te vienen a buscar, dile que no estoy. Lo estás alejando. O le enseñas a amar a su prójimo, pero luego ven puras películas de violencia donde el prójimo es reventado. Entonces el niño está, das un paso hacia Jesús y das 10 fuera de Jesús. ¿Me estás alejando, papi? Pregunta, ¿lo que tú y yo estamos haciendo, nuestra manera de vivir, está acercando a nuestros hijos al Señor o los está alejando del Señor? Va más allá de pensar, no, yo sí quiero que me acerque. No es del yo quiero, yo pienso, es ¿qué estoy haciendo? Tercera verdad. Jesús se indignó con la gente que estorbó a los niños. Digan conmigo, indignó. Cuando yo escuchaba y leía la palabra indignar, yo suponía, ¿tiene sentido? Que Jesús se enojó, los regañó. Quítense, Pedro, Juan, Judas, dejen que los niños vengan. Yo creo que se enojó. Pero la palabra indignar en el griego original me hizo amar más al Señor. Porque fíjate lo que indignar significa. No solo significa enojarse, que de cierto se enojó. Quiere decir sentir mucha aflicción y dolor. Le dolió a Jesús. Sintió tristeza, sintió pesar en su corazón, porque había personas que estaban alejando a los niños. ¿Escuchaste eso que dije? No solo fue un enojo, fue un dolor, fue una angustia. ¿Qué le están haciendo a los niños? ¿Por qué no los dejan acercarse? Y yo pudiera metafóricamente sentir
ese dolor de Jesús. Me gustaría que lo pudiéramos meditar por lo menos unos segundos. Cuando Jesús ve hacia nuestros hogares, sentirá ese dolor de decir, lo estás alejando de mí, no le hagas eso. No le digas eso. No le permitas ver eso. No lo trates así, lo estás alejando de mí. Casi que el Señor nos dice, voltéalo a ver, por favor, préstale atención. Déjalo que se acerque. Mis hermanos, los niños no van a ser niños siempre. Lo que voy a decir es muy personal. Platicando con mi padre, casi diario, siempre me pregunta por mis hermanos y le digo, pues sí, ahí están, ahí nos mandamos mensaje. Y él me dice, es que ellos no me hablan. Yo no sé la razón exacta del por qué ellos no le hablan, porque pudiera decir, pues vivimos lo mismo y yo le hablo todos los días. Pero nuestros niños un día van a crecer, mis hermanos. Y yo quiero, con todo mi corazón, que mis hijos me llamen. Que mis hijos me digan, papi, te extraño, ¿cómo estás? Que mis hijos anhelen llegar a casa. Con mi esposa lo hemos platicado y va serio el asunto, ¿eh? Queremos ser los mejores suegros que han existido. Para que no solamente nuestro hijo diga, imagínate a Gadiel, voy a la casa, sino que la esposa dice, no, pues yo quiero ir con Tata Lalo. Pero lo que siembre hoy en ellos, en su etapa de formación, va a determinar si mañana va a sonar mi teléfono. Papi, te extraño, te quiero, ¿cómo estás? Buenos días. Lo que hoy siembre en ellos. Wow. Al Señor le dolió en su corazón. Y ¿sabes? Le duele tanto que Él nos dice en Mateo 18:6, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Se sabe en el pasaje, verdad? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, amárrese una piedra grande, váyase a la bahía principal, pídale a un lanchero que lo lleve un poquito, unas 2 millas nada más, y salte sin salvavidas. Eso es lo que el Señor dice. ¿Estamos haciendo tropezar a nuestros niños? Aprenden un mensaje allá y lo hacemos tropezar con nuestras acciones en casa. A Jesús le duele, no solo se enoja, le duele, le lastima en su corazón. Última verdad, es para meditar. El Señor, a través de su Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, nos invita a ser como niños otra vez. No como lo mencioné al inicio, no para hacer berrinches, no para pelear y dejarnos de hablar, no que vamos a reducir nuestra estatura y vamos a ser inmaduros. No, de hecho, dice Corintios 14:20, sean niños en la malicia, no en el modo de pensar. En el modo de pensar sean maduros. Tenemos la mente de Cristo, un varón perfecto, seguimos creciendo. Pero en la malicia seamos niños, porque los niños son ingenuos, son inocentes. Unos niños se pelean y al rato están jugando juntos y los papás siguen peleados. ¿Cierto? Llegan ahí los niños, profe Lalo, ¿qué pasó? Me dijo tal palabra. Oh, no, pídele perdón. Y al rato, no pasó ni un minuto y regresan, están jugando juntos. Yo me pongo a pensar, a ver si no le mete el pie o se desquita o algo, ¿no? Y luego digo, es lo que yo haría. Pero los niños no, están jugando otra vez. Es sorprendente la capacidad de perdonar y de ir hacia adelante. Y nosotros adultos, no, es que tú no sabes lo que me pasó hace 20 años. Pues yo oro que prosperes y que seas empujado de ese lugar de una vez por todas. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Vamos a ponernos de pie. ¿Qué te parece si le damos una ofrenda de alabanza al Señor? Pero con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, iglesia. Apláudale allá en casa también. Apláudale allá en casa también. Ah, qué bonito, qué lindo es el Señor.
quiero que alguien por favor me ayude y llame a los niños, alguno de los edecanes. Los pastores ya saben que van a venir. ¿Estamos listos para bendecir a nuestros niños? Ahora, escúchenme bien. Yo sé que hay algunos acá. Todavía estamos en línea. Todavía están los hermanos allá escuchando esto. Me están haciendo señas, no sé qué me dicen allá, pero yo le digo, sí, ¿qué? Escúchenme bien. Seguramente algunos no tenemos hijos allá, pero quiero pedirte que te acerques a tu hijo o a tu hija. Vamos a bendecirnos. Así que vamos a estar en familia. Hay algunos adultos que son hijos, ¿verdad? Así que acércate, vamos a estar en familia. A nuestro Dios le encanta bendecirnos la familia. Escucha esto, termino con esto, el mensaje. Ninguno se pierda, todos salvos, también incluye a los niños. ¿Alguien lo cree? Ninguno se pierda, todos salvos, también incluye a nuestros niños. Ahí hay algunos jóvenes, hay que estar en familia, acérquese con su familia, por favor. Vamos a bendecir. Es tu niño, es tu hijo, es un joven, es un adulto, es tu sobrino. Vamos a bendecir. Voy a pedir a mi familia que pase acá al frente, por favor. Pásale, vente mi amor. A los que están allá en las redes sociales, que Dios te bendiga. Haz esto en casa, vamos a bendecir a nuestros hijos. Si está por ahí en la cocina, si está en la sala, llámalo, dilo, hijo, vamos, te quiero bendecir. Vamos a tomar este tiempo de bendición. Vamos a llevarlo con sus papás van a bendecirlos.